Análisis en la 97.3 UCSG Radio y Catomedia. Muy bien, análisis en la 97.3, martes 25 de agosto del 2026. Les saluda su servidor de siempre, Javier Méndez, en este nuevo día, en este día martes 25, con pues un capítulo más de su programa de análisis, de opinión y de entrevistas aquí en los medios de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Les saluda su servidor de siempre, Javier Méndez, y hoy ya tenemos en el panel a nuestro primer invitado, el ingeniero Alejandro Jaya Montalvo, experto en gestión regulatoria de proyectos fotovoltaicos. ¿Qué vamos a hablar con él? Tal como lo vemos en pantalla, la baja en los embalses del país. Vuelve el fantasma de los apagones. Hoy lo vamos a resolver con nuestro experto. Alejandro, ¿qué tal? Qué gusto, muy buen día y bienvenido a Análisis en la 97.3. Buen día. Ahí vamos a ayudarles un poco con algo de información. A orientar sobre todo, sí, ¿no? Al público, a todos los ecuatorianos. Y es que, Alejandro, entrando ya en materia, ante la baja de los embalses que la gente dice regresan los apagones, no regresan, este año se comenzó descartando racionamientos. La situación se ha vuelto, en todo caso, en los siguientes meses un poco más tensa. Y esto tiene nombre y apellido, el embalse Mazar. El embalse Mazar, estratégico para el sistema eléctrico del país, ha mostrado signos preocupantes de un estiaje adelantado. ¿Qué significa eso para los ecuatorianos? O sea, nosotros debemos de entender la importancia de Mazar. Mazar tiene más o menos un embalse de 380 millones de metros cúbicos, los cuales 300 son utilizables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mazar tiene una potencia, tiene dos turbinas Pelton, una potencia de 170 megas. No es mucho, la verdad, pero abajo de ella está el otro embalse, que es Amalusa, donde funciona Pautemolino. Entonces, el agua que es turbinada en Mazar va al otro embalse. Y el otro embalse tiene una casa de máquinas de 10 turbinas que generan 1100 megavatios. Y de ahí esa agua es recogida y va a Sopladora, que generó 450 megavatios. Entonces, si comienzas a sumar toda esa potencia, casi es el 40% de lo que consumimos. Por eso es muy importante. Ese embalse nos da energía. Si nosotros podemos ver la caída siempre digo la caída de Mazar en 2024, cuando ves cuánto te dura ese embalse, más o menos 51 días. Ahora, Alejandro, solo entre el 1 y el 24 de agosto pasados, Mazar perdió más de 4 metros de nivel. Eso es bastante considerable. Hasta ahorita sí, más o menos, ya hasta el día de hoy, casi 6 metros. Estamos en 2147, veía hoy en la mañana, casi 7 metros. Y bajando. Y bajando, o sea, vemos la tendencia a la baja. Y hemos comenzado a comprar energía Colombia desde hace 2 días, pero ayer creo que fue casi 8 gigavatios, o sea, mucha energía. Ahora, vamos a ir ya al tema Colombia, pero antes también, ¿qué tan viables y suficientes, sobre todo, son las soluciones de emergencia del gobierno nacional que ya ha implementado, ¿no? Como la contratación de barcazas termoeléctricas? Hablábamos antes de iniciar el programa que se cayó una ya, justo ayer. Pero todo esto para cubrir el déficit va a ser necesario, va a ser ¿va a alcanzar con esto, Alejandro? Sobre todo porque el estiaje se adelanta fuertemente, dicen algunos a septiembre. Sí, se está viendo que el caudal ahorita actual está en 30, hoy día llovió, entonces en la madrugada estaba en 30 metros cúbicos, ahorita estaba en 100, pero ya otra vez bajando, es una lluvia momentánea. Pero en promedio durante todo agosto más o menos está en 55 metros cúbicos. Pero ¿cuánto se necesita en Mazar? Necesitamos turbinar 141 metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Compensar, ¿no? Compensar con embalse, con agua del embalse. Si el agua entra, tiene que salir, tiene la misma cantidad. Entonces, si solo me está entrando 51, tengo que compensar con agua del embalse. Entonces, por eso hemos visto esa caída ahorita. Y ahorita lo que necesitamos es la mayor cantidad de megas, la verdad. Porque para avanzar, el problema es que octubre y noviembre son muy secos. De por sí son muy secos. Son muy secos, en especial noviembre. Y ahora el Operador Nacional de Electricidad ha advertido ya que noviembre, precisamente, Alejandro, podría ser el mes más crítico del estiaje y existe riesgos operativos reales si no se logra contratar nueva generación eléctrica. Así es, el tema es complicado porque yo siempre digo, hay tres cosas peores, ¿no? ¿Qué es lo más caro?
siempre está, lo tercero más caro es las barcazas. Lo segundo más caro es la generación, contratar generadores e instalarlos en tierra. Es caro. Pero peor es no tener. Y las tres cosas las hemos vivido. Ese es el tema. Barcazas es fácil porque es solo interconectar. O sea, pones en un puerto, te interconectas a cierto voltaje y comienzas es rápido. Traer generadores también, en cierta manera, es rápido, poco, pero limitado. O sea, barcazas estamos hablando de 100, 200 megas. Una potencia interesante. En cambio, generadores alquilados en tierra, un poquito menos. Y son bastante en zonas distribuidas. O sea, ahí aprovechamos las subestaciones eléctricas y todo el tema, pero es poca potencia. Y ahora, ¿hasta qué punto realmente podemos depender de la compra de energía a Colombia, ¿no? Allá vamos en los próximos meses, sobre todo considerando que ellos también podrían enfrentar problemas hidrológicos y Colombia y la región entera con esto del superniño que se habla. Lo que estamos viendo es que el embalse ahorita los embalses de Colombia están a la baja, están más o menos por el 76%, con una tendencia a la baja, y eso hace que suba la energía que nos venden, ¿no? Hasta hace 2 días veía que el precio era 38 centavos. O sea, comenzaron el 5 de agosto a vendernos a 33 centavos, pero el mercado ya es particular, es fluctuante, depende de muchas condiciones, cada día tiene un precio diferente, ¿no? El mercado. Entonces, lo que ellos nos pueden vender son 450 megas. Si tú multiplicas 450 por 24 horas, son casi 10 gigas. Pero a un costo de 33 centavos estamos hablando de $3 millones por día. Eso es lo que cuesta en realidad. O sea, y eso luego aterrizándolo al ciudadano común significa mayor pago en la factura. Más o menos el promedio de Ecuador es 10 centavos. Imagínate estar comprando energía a 33 para venderla al consumidor a 10. O sea, es un hueco financiero interesante, ¿no? Entonces, lo bueno es que tenemos, pero es no tener. Como digo, o sea, desde el miércoles 5 nos habilitaron la compra. Sumados el jueves compramos cerca de 9 gigas. Y como les digo, es caro, pero necesario, porque así dejas de utilizar los embalses un poquillo, ¿no? Porque si no, imagínate. Yo te digo, Mazar, ahorita estamos viendo que baja 0.4 metros, 0.5, pero el tema es que el embalse es un cono. En la parte de arriba hay mucho agua, pero ya si sigues bajando, vas a ver que ese embalse va a comenzar a caer medio metro, un metro y medio por día. Alejandro, y si esto... Hablamos de que noviembre va a ser un mes crítico, según los pronósticos, y la gente a veces se esperanza en que el pronóstico es eso, pronóstico, y que luego eso puede caerse, pero realmente hay que tomar muy en cuenta que noviembre y quizás arrastra hasta diciembre esta crisis eléctrica. Sí, por lo general tú ves los promedios en diciembre comienzan a llevar ciertas lluvias. A veces, depende del año, a veces a inicios de diciembre, que es lo que queremos, a mediados o a finales. El año anterior fue raro, fue un año lluvioso. El 2024 fue un año seco. ¿Qué pasó en el 2025? Llovió octubre y noviembre llovió. Pero PAC vino diciembre, que es la época de mayor consumo, y comenzó un estiaje de unos 20-25 días, que no llovía. Y con el consumo comenzó la cota a bajar, 20-25 metros. Tú ves en picada. Entonces, el tema es que nosotros en 2024 en un día normal consumíamos 89 gigavatios, 90 gigavatios máximo. En el 2025, un día de agosto, un viernes, un día laboral, consumíamos entre 90 y 95 gigavatios por día. Y el tema es que hoy día estamos consumiendo 115. O sea, aumentado considerablemente el consumo de electricidad. Tiene que ver también con mayor población en el país, tiene que ver con el calentamiento global por las altas temperaturas. Sí, es básicamente estamos viviendo un año caliente y eso quiere decir mayor consumo en aires. El aire consume el 80% de una vivienda. Pero también el tema del camarón. La industria del camarón consume para ser balanceado, para hacer esta escarcha que mantiene el camarón fresco para exportarlo. Son procesos industriales que consumen mucha energía. Y aparte se nos ha unido 600 a 700 vehículos por mes que se venden enchufables, o sea que tienes que enchufarlos. Solo ahí tenemos, imagínense, cada vehículo en carga lenta 7 kilovatios. Por 600 y por 7, casi unos 50 megas ahí, solo en vehículos. Alejandro, no quiero decir que esto sea poco alentador para los próximos meses, para los próximos años, incluso para nuestro país, pero siempre hablemos también de alternativas. Sabemos que Mazar es clave para el complejo hidroeléctrico Paute, para el Ecuador entero, pero ¿cuáles son esas alternativas que dices, bueno, son realizables, son aterrizables a corto o mediano plazo y hay que empezar por aquí? Lo más rápido que es instalar en potencia, ahorita se puede instalar fotovoltaicas. Eso es netamente rápido comparado con
con los tiempos que es generación térmica, o incluso hacer una hidroeléctrica que te más o menos que te demora 5 años, imagínate. Es lo más rápido. Y también bajar consumos, ¿no? Poner el aire a 24, 25, solo fresco, no tan frío. La gente cree bastante que poniéndolo en 17, 18 ya va a tener una mejor temperatura, va a tener menos calor y que no va a consumir aire porque es inverter. No. El aire... Deberíamos nosotros todos utilizar inverter, pero el tema es que es costoso. Yo ayer cotizaba uno para mi casa, más de $1,200, un dual inverter. Pero es que eso se paga solo, porque te ahorra el 20-30%. No es que te va a ahorrar, no, pero ese 20-30% el aire pasa prendido 12 horas, 24 horas. Es bastante energía, se paga solo. Un aire normal, el tema es que el aire se ha abaratado tanto, ¿no? Los ecológicos, encuentras por $150 en el mercado un aire, pero consume mucho. Es el tema. Querido Alejandro, para terminar, proyectos de energía solar, eólica o geotérmica a gran escala, ¿eso está cerca en Ecuador? Geotérmica es muy cara todavía y se necesitan muchos años de investigación antes de instalar. La solar es lo que más se va a ver, es lo que más va a entrar este año a finales. Entran grandes plantas, una de 12 megas casi en Santa Elena, en Chanduy. El otro año igual entra comienzan a entrar de esta potencia que son invertidas por el sector privado, por autoconsumo. Es lo que vamos a ver y lo que el gobierno puede ingresar entre las subcontrataciones, ¿no? Lo que se ha publicado, pero el tema es que se ve que se cae. Ayer se cayó el tema de la barcaza, que ya te digo, es energía costosa, pero necesitamos. Muy bien, tema. Alejandro, entonces está claro, posiblemente apagones en noviembre. Muy complicado noviembre. Nadie te va a decir, porque nadie controla el clima. Pero sí estamos complicados por lo que vemos ahorita en agosto. Falta septiembre, falta octubre. Te digo que el embalse nos dura, ¿qué? 50 días. Tú haces números y llega noviembre, quizás debemos evitar llegar sin embalse a noviembre. Te tendremos pronto nuevamente aquí en Análisis en la 97.3 para ver cómo va avanzando y cómo va evolucionando todo esto, Alejandro. Sí, dale, es algo que nos interesa. Siempre digo, el primer punto de desarrollo de un país es tener energía. De ahí vienen los demás. Si no tienes energía no se puede netamente operar normalmente, ¿no? Y sí, es un tema complicado que se nos viene estos 2-3 meses. Así que bienvenido siempre aquí en Análisis en la 97.3. Hemos estado con el ingeniero Alejandro Jaya Montalvo, experto en gestión regulatoria de proyectos fotovoltaicos. Ya lo ha dicho nuestro invitado de hoy. Noviembre, un mes complicado para la energía de nuestro país. Con él nos vamos a una breve pausa, son las 9 horas y 13 minutos. Estamos aquí en Análisis, en la 97.3. Volvemos pronto. Análisis, en la 97.3, UCSG Radio y Catomedia. Estamos en una nueva era y no te puedes quedar fuera. La era del conocimiento, creatividad y tecnología está aquí. Una nueva era donde las ideas trascienden dimensiones. Donde contar historias trasciende a la pantalla grande. Donde el sonido se convierte en identidad. Donde las ideas se convierten en productos digitales. Donde el inglés se convierte en oportunidades globales. Donde puedes desarrollar tu siguiente nivel. Este es el momento. La nueva era está aquí. La UCSG forma profesionales vinculados a la medicina y a la salud. Por eso pensamos en el futuro de ellos. El Plan Educación es una opción que le permite prepagar y asegurar los estudios en la carrera de medicina. Te brinda cobertura total de la malla de estudios, internado incluido, prácticas preprofesionales, convenios internacionales con universidades en el exterior, ahorro importante. El Plan de Educación de la UCSG, la mejor herencia para sus hijos. Infórmate contactándonos al 098 85 67 840
plan.educacion@cu.ucsg.edu.es. ¿Te apasionan los animales? ¿Quieres marcar la diferencia en salud, bienestar y conservación? Estudia la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y forma parte de una nueva generación de profesionales comprometidos. Tu vocación comienza aquí. Contáctanos en info.veterinaria@cu.ucsg.edu.es o en nuestro WhatsApp 09 90 99 44 45. Aprende con los mejores y marca la diferencia. UCSG. Formamos líderes con compromiso y responsabilidad. Sé capaz de crear aplicaciones y combínalo navegando por la web y mundos virtuales. Estudia la licenciatura de Entornos Multimedia y Experiencia de Usuarios UX en la UCSG. Desarrolla propuestas creativas para entornos digitales enfocadas en ofrecer experiencias memorables al usuario. Contáctanos alonso.veloz@cu.ucsg.edu.es. WhatsApp 0999 02 71 59. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La experiencia de formar verdaderos líderes. ¿Por qué estudiar las maestrías en el área de Derecho del sistema de posgrado en la UCSG? Porque la sociedad necesita de profesionales con excelencia académica, con conocimiento. En este mundo de constante cambio y actualización profesional, enfócate en maestrías con gran excelencia y reconocida planta docente. La lucha por el derecho empieza por el conocimiento y el estudio del derecho constitucional. Dirigido a jueces, abogados, litigantes y demás profesionales del derecho. Es muy importante también estar actualizados constantemente y poder nosotros tener mayor conocimiento en lo que es la administración de justicia. Contáctanos y sé parte de las maestrías en el área de Derecho del sistema de posgrado de la UCSG. Facultad de Jurisprudencia, sexto piso, área de posgrado. Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1,5 en Guayaquil. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Formando líderes. Análisis en la 97.3 UCSG Radio y Catomedia. Muy bien, estamos de vuelta en Análisis en la 97.3 junto con su servidor Javier Méndez. Son las 9 horas y 19 minutos de la mañana. Pasamos enseguida a nuestro siguiente invitado. Tenemos el gusto de saludar al ingeniero Guillermo Ponce Vázquez, experto en estructuras. Con él vamos a hablar qué nos dejó el terremoto en Colombia y qué tan preparada está Guayaquil. Y por supuesto también nuestro país ante cualquier movimiento telúrico brusco. Ingeniero, qué gusto tenerlo aquí. Muy buenos días, bienvenido a Análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Realmente es una buena oportunidad de poder conversar de este tema que está vigente y que a veces lo pasamos por alto. Y sobre todo lo que hablábamos tras micrófonos antes de entrar nuevamente al espacio, ingeniero, informar a la ciudadanía, ¿no? Porque también se está malinformando o desinformando por otros medios que luego llega al pánico y pues a tomar acciones inoportunas o innecesarias. Correcto, mira, justamente habíamos estado conversando en los últimos días con diferentes colegas del área, porque hay una, llamemos una histeria en este momento, porque ya pasó en Venezuela, luego pasó en Colombia, ahora está en Perú, pero hay que tener presente que ahora estamos, llamemos, mucho más informados, entre comillas, producto de las redes sociales, producto de nuestros dispositivos móviles. Por eso pasa un terremoto, pasa algo, enseguida hay evidencia, pasó algo. Sin embargo, si nos vamos un poco más atrás, nos vamos en la historia, han habido también terremotos muy importantes a lo largo de la historia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente los únicos que identificábamos eso que había pasado éramos los ingenieros.
nadie más se atrevía a ir a una zona de desastre a tomar una foto, ni nadie estaba atento con un dispositivo para tomar algo. Tomar evidencias. Correcto. Entonces, ahora, al tener tanta evidencia de lo que está pasando, es como que pensamos, hay mucho más. No, si vemos los históricos, incluso este año no ha sido tan catastrófico, llamémoslo así, a nivel mundial, como han sido años anteriores. Lo que pasa es que hay mucha más evidencia y en esta época justamente han sido en zonas cercanas a nuestro país. Entonces se crea esa como histeria, ¿algo está pasando? No, históricamente siempre han habido. Lo que pasa es que, ¿dónde estaba documentada? En los libros de ingeniería, por ejemplo. Ingeniero, ¿y qué nos deja entonces de lección a los guayaquileños, a los ecuatorianos, estos terremotos en Colombia, en Perú, bueno, en Chile pasa casi siempre, en Venezuela, luego en Japón, en Filipinas? Decíamos también que no está precisamente relacionado uno con otro, pero ¿qué nos deja a los ecuatorianos esta situación? A ver, es un llamado de alerta muy fuerte para todos los estratos, básicamente, tanto desde el punto de vista de gobierno, nacional, local y personal. Cuando me refiero a personal, me refiero incluso a los jefes de familia. Ya como país, tenemos que ya revisar las normas, ya poner las nuevas normas ya las actualizaciones que se estaban haciendo, ya decretarlas para que sea ya como ley vigente. Pero también los gobiernos locales también tienen la posibilidad incluso de crear sus propias normas derivadas de la principal. Entonces, por ejemplo, Guayaquil, Quito, Cuenca no deben de esperar que la norma nacional se actualice. La ley mismo les permite a ellos particularizar por sus diferentes distritos. O sea, ya lo pueden hacer. Pero también hay otra parte de nosotros como padres, como propietarios de inmuebles y todo. Correcto. ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar nuestras estructuras? Porque estamos muchas veces esperando que venga una ley que me obligue a hacer algo, cuando yo ya podría en este momento decir, ¿sabes? Que voy a contratar a un ingeniero, voy a contratar a un profesional de la rama para que me evalúe mi estructura. Entonces ya depende también de uno cómo cuida también sus bienes. Ingeniero, leía este artículo de Diario Expreso. La fragilidad sísmica del centro de Guayaquil. Edificios antiguos y características del suelo aumentan la vulnerabilidad en la urbe. Un terremoto podría superar la capacidad de respuesta en Guayaquil. ¿Es tan cierto esto? ¿Y por dónde se debe empezar para actuar de manera inmediata? A ver, una realidad es que Guayaquil tiene un suelo muy, muy especial. El centro de Guayaquil principalmente. ¿Inestable? Especial. ¿Por qué no quiero utilizar términos así? Porque en la ingeniería se nos ha enseñado a tratar diferentes tipos de suelo. Entonces, Ciudad de México también tiene suelos complicados, en Colombia también habían suelos complicados. Lo importante es enfrentarlos de la manera correcta. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de las edificaciones ya que están en el centro de Guayaquil obviamente son edificaciones antiguas que precisamente por esa antigüedad no tienen el conocimiento del arte que hoy conocemos. Han habido fenómenos que se han descubierto, por ejemplo, en Ciudad de México, en el terremoto del 85, en otros lugares también. Entonces, esas realidades son las que nos enseñan ahora a que debemos tomar otras precauciones acá en Guayaquil. Ahora, ciertas estructuras que han sido diseñadas por profesionales ya han tomado en cuenta todas estas variables. O sea, sí se podría decir que hay un buen porcentaje que ha sido construido de manera formal, que ha tomado los recaudos suficientes. El problema es esa otra parte que no lo ha hecho, y también considerar que, como bien lo dices, hay estructuras que son antiguas. ¿Qué hacer con ellas, ingeniero? Porque son muchas también en Guayaquil. Claro, pero precisamente... Y muy altas. Precisamente la norma vigente de la NEC 15, también tiene un capítulo de rehabilitación. Entonces ya está ahí la norma, está ahí la guía. Lo que pasa, y por eso te mencionaba que ya depende también de nosotros por qué no actuamos, no tomamos el otro paso. O sea, tranquilamente ya hay una norma que nos guía qué podemos hacer para rehabilitar, para mejorar nuestras estructuras. No lo hacemos. Como ciudadanos de calle también, ¿no? O sea, desde el propio hecho de una familia tener... yo siempre hablo de la corresponsabilidad, ingeniero, ¿no? Porque a veces solamente esperamos de las autoridades y lo que nos dicten las autoridades, pero también debe estar la iniciativa ciudadana, ya del ciudadano común, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer una mejor estructura para mi propio bien, para mi propio resguardo. Precisamente, es que esa debe ser la idea. Lo que mencionaba, lo que te decía como jefe de familia, como jefe de hogar. O sea, yo no tengo que esperar que alguien me diga, cuida tu casa. Tiene que nacer de mí mismo el pensar en mi familia. Ahora, acabamos de pasar el Mundial de Fútbol. ¿Cuánto se invirtió en televisores, en diferentes cosas para pasar un bonito mes? Pero ¿qué pasa si esa plata lo hubiéramos utilizado para mejorar nuestras viviendas? ¿Por qué sale del tema ahora? Porque pasó en Venezuela, porque pasó en Colombia, porque pasó en Perú. Pero si eso no pasa,
no nos preocupamos por nuestra vivienda. Ingeniero, hablando de preocupación, temperaturas de 33 grados. Hablábamos hace poco con un experto de que noviembre va a ser un mes preocupante de estiaje en nuestro país. Hay sequía, se deshielan los polos, el planeta, decía, nos está hablando, terremotos en muchas partes del mundo. ¿Qué significa todo esto? Ecuador viene ya de un terremoto en el 2016 con más de 600 fallecidos, lamentablemente. ¿Qué nos espera? Bueno, como te había mencionado fuera del aire, más que el planeta, yo considero que Dios nos está hablando, primera cosa. Segunda cosa, cómo nos estamos preparando también nosotros. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, en Colombia, ahora que estuvimos la semana pasada, es la capacidad que tienen sus instituciones para responder. Estuvimos en Cali, estuvimos en Pereira, estuvimos en Manizales. Instituciones públicas y privadas. Públicas, en este caso públicas, pero también estaba la academia, estaban los colegios profesionales que estaban ayudando. Pero sí habían los entes locales, formales de autoridad, digamos, que estaban bien organizados. Entonces, ante esta emergencia, ellos podían tranquilamente organizar a su gente. Como les digo, estuvimos en las 3 ciudades que estuvimos principales, había ya la organización previa. O sea, estaba bien armado. Eso es lo que nos llama a nosotros también a la alerta. Realmente nosotros estamos preparados como ciudad, como país, para poder responder en una emergencia. Porque ahí sí se va a necesitar un contingente muy grande, porque incluso Colombia, teniendo una alta capacidad de ingeniería, Colombia no le dijo no a los que íbamos. De hecho, a nosotros nos pidieron, por favor, acompáñenos a ver esto acá. Fuimos a ver taludes, fuimos a ver edificaciones caídas, fuimos a ver iglesias con grietas, fuimos a ver varios lados, llevados por ellos mismos. Comparado a lo del 2016 en Ecuador, en Manabí, ingeniero. Sí, es comparable. Ahora, avances en la cultura de prevención, ¿no? A pesar de las vulnerabilidades físicas propias de estas desgracias, Guayaquil, le pregunto, ¿sí ha intensificado en los últimos años estos simulacros, estas capacitaciones ciudadanas, también inspecciones preventivas? Es lo que nos falta. Yo creo que siempre se puede más y de mejor manera. Correcto. Mira, de hecho, creo que el 2 de octubre está convocando Segurepe a hacer un simulacro. Ya. Veamos ahora sí cuántas instituciones se van a unir a ese simulacro. Entonces, ahí vamos a ver una primera respuesta real de la ciudadanía. Pero también veamos en nuestros espacios donde estamos, colegios, universidades, nuestros domicilios, ¿tenemos identificadas las rutas de escape? ¿Estamos realmente preparados? ¿O simplemente en ese momento, ¿qué hago? En este momento hay mucha publicidad, mucha información en las redes, mucha que sí es válida, que hacer en el momento del sismo, pero realmente yo la he particularizado para mi hogar, para mi edificación, para mi institución. Entonces ya también viene la otra parte. O sea, un terremoto nadie lo puede predecir, pero nosotros sí podríamos estar preparados ante cualquier eventualidad. Usted habla de esas vulnerabilidades y hablábamos de Guayaquil, ¿no? Ese suelo blando, sedimentario que tiene nuestra ciudad, que cada vez queda más pequeña porque ha crecido por los 4 costados. Eso también, ¿qué alternativas pueden darse para una solución pronta y que no haya mayores riesgos también ante estos movimientos telúricos, ingeniero? Una solución que lamentablemente no es una solución agradable. Ya. Puede ser lo que también se hizo en Colombia, porque eso nos explicaron bastante, porque veíamos una estructura en pie y una estructura caída. Y cuando veíamos la estructura en pie, veíamos que tenía un rigidizador o veíamos que tenía algún tipo de refuerzo. ¿Cuál es la respuesta? Que la gente sí le hizo caso cuando se decretó la nueva norma en Colombia y tenían que rehabilitar la estructura vía decreto, y lo hicieron. Entonces, esa estructura que se salvó, que usted la veía era fea, porque te le habían puesto unas diagonales horribles, está en pie. La otra que no quisieron hacer el arreglo, en el piso. Que no tienen nada que ver con lo que pasaba y con lo que se veía en Venezuela, ingeniero, también, que eran otro tipo de edificaciones. En Venezuela hay digamos que hay comentarios, no te podría decir si hay evidencia ya confirmadas, que había bastante ligereza en algunas construcciones. Entonces, ahí sí yo te podría decir que no es tan comparable con lo que se vivió en Colombia, desde ese punto de vista. Hay información no confirmada, pero aparentemente hay muchos indicios de eso. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí. Análisis en la 97.3 UCSG Radio y Catomedia.